¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Ideas en Juego, un espacio dedicado ¿a qué? A que pensemos, porque como digo yo, pensar no duele y nos ahorra un montón de plata, finalmente, porque pensar en la realidad argentina y de cualquier parte del mundo como sociedad nos ahorra mucho dinero, finalmente, porque nos permite saber para dónde ir ante cada coyuntura electoral y ante las cosas cotidianas de la vida. Nos dedicamos a invitar en esta ocasión a candidatos, bueno, candidatas, para ser más concreto, candidatas que, por cierto, en este proceso electoral las mujeres están teniendo un protagonismo que nunca se vio. Yo soy un observador de todos los procesos electorales desde el 83 y la verdad que nunca había visto tantas mujeres protagonizando. Y vamos a ver cuáles son las ideas en juego de las candidatas. ¿Cómo les va? Hola, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Muchas gracias por la invitación, aquí muy contentas. Enhorabuena, que haya muchas mujeres. En las listas ya estaría haciendo falta, ¿no? Que tuviéramos más protagonismo. Hacía rato. Alejandra, sos candidata a vicegobernadora por el Movimiento de Acción Vecinal y también candidata a legisladora provincial, ¿no? Segunda legisladora. Claro, en la lista Sábana, vamos a decir, la lista Distrito Único. Y en tu caso, Maru, candidata a intendente. Así es, ¿Se candidata. dice intendente o intendenta? Yo le digo intendenta, a mí me gusta más esa. En realidad son palabras nuevas, le Nuevas. podemos decir, pero como no ha habido una intendenta, entonces le vamos a decir Nunca hubo en intendente. Córdoba la intendente, exactamente. No. En Córdoba Exactamente. capital, no, en En Córdoba Córdoba provincia capital, sí. me refería. Pero está aceptado las dos. Claro. Sí. Las dos. Así Y si que no van ¿Con a el le vamos a artículo o decir con la intendenta. terminación? Me gusta intendenta. Claro, y si no van a tener que decir intendentax. Claro, Algo así, ¿no? Con la X. Claro, para que sea un tanto más inclusivo a la hora del lenguaje. Ya vamos a charlar de las propuestas. Yo después también les voy a mostrar unas imágenes de Córdoba y del país, son en realidad las imágenes. Quiero una reflexión de ustedes sobre esas imágenes. Y yo les he pedido a los invitados que traigan el título de una película o de una serie, como es en este caso. Alejandra, dijiste una serie. Porque eso dice un montón sobre el invitado, sobre el personaje, y yo digo que dice a veces más de lo que dice el discurso político o el discurso sectorial. Nos permite conocer mucho de lo que el invitado ha introyectado a lo largo de su vida, y la cultura, por ejemplo, las películas son importantes. Seguro. ¿Qué título es tuyo, Alejandra? Merlí. Merlí. Esto es nuevo, es algo como O cercano. sea, sí, es muy de la nueva época de la televisión, ¿no? Tengo mi película favorita, pero son de golpes muy bajos, así que prefiero Merlí porque Merlí es un profesor que era un desocupado, un atorrante de la vida que vivía de la mamá, no se hacía cargo del hijo y de golpe tiene trabajo y tiene a cargo adolescentes siendo el profesor de filosofía. Y me encantó la idea de conocer, porque por más que sea una serie española es muy actual, ¿no? Donde se toca el tema de la droga, de la homosexualidad, de los niños con TOC y todo tipo de problemática de los niños, de los padres y de los docentes. Entonces me resulta muy actual. ¿Qué te ha conmovido especialmente de esta historia? ¿El tema de los padres a lo que se tienen que enfrentar? ¿Eso te ha pegado fuerte? No, al revés. No, al revés. Al revés, lo que los chicos se tienen que enfrentar a la mira. realidad de sus padres, ¿no? Qué interesante. En la serie se ve mucha esa problemática, ¿no? De aceptar de su madre separada, de aceptar de su padre separado, de la profesora que sale con el papá y esas historias. O de tener que afrontar el mundo del trabajo, ¿no? ¿No? Y también, bueno, en la serie, como Estudiar y decís vos, trabajar. hay un joven que estudia, trabaja su decisión sexual, porque están en una época de vulnerabilidad y de descubrir. Y se habla sin tapujos de todo ese tipo de temas. Entonces me pareció muy actual y muy de lo que es una mamá, que las mamás estamos descubriendo también a nuestros hijos continuamente. Ahí está, ¿ves? Has dicho mucho sobre vos Sí. comentando esta serie. Mirá cómo yo me ahorro 100 preguntas de terapista solamente pidiéndoles que muestren esto. Maru, tu película en este caso. Erin Brockovich Ahí elegí, está. sí, con Ahí- la ahí divina va- de ahí va a Julia aparecer. Roberts, protagonizando a una mujer común que consigue un trabajo como asistente de un abogado y bueno, a raíz de su participación y de su Ahí aporte, está. que le costaba mucho conseguir trabajo, pero no tenía estudios y tenía que mantener a su hijo, le negaban, le cerraban la puerta en todos lados. Y consiguió hacer un aporte muy grande en un juicio ambiental contra una empresa que contaminaba el agua.
Vos sos muy jovencita. Con la ligación de la Sí. gente, ¿no? Sí, vos sos muy jovencita. ¿Qué edad tenés? Tengo 29. 29. Cuando Erin Brockovich eras una niña. Yo la fui a ver al cine. En el 2000 salió. Por eso. Sí, la vi de más grande. Ah, Sí, la viste sí, más sí. grande. ¿No es que te influyó en algo? No. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, mi mamá es fanática de Julia Roberts. Sí. Eso es como un dato a tener en Ah, cuenta. mirá. Desde Mujer Bonita, que la quiere mucho. Entonces vemos muchas películas de ella y una de esas fue esta y la verdad que es muy inspiradora por la fuerza, ¿no?, que tiene ella en sus acciones, en no dejarse Pero la pregunta que te voy frenar. a hacer. Sí. ¿Alguna vez cuando te encontrás, no te digo acá porque es un clima así amigable el que tenemos, pero te encontrás de pronto en una disputa o en una lucha o en un conflicto, ¿alguna vez te acordás del personaje? ¿Sabes cuándo me acordé? Cuando estábamos, yo empecé a militar cuando fue todo el tema de Monsanto, Claro. que me lo estaban instalando a un par de cuadras de mi casa, y Uh. ahí ella sí se me vino a la cabeza, porque era una temática muy similar. Es que la ¿no? contaminación, Muy similar. sí, La muy contaminación, cómo afectaba a la Siendo gente. mujer, luchándola sola. Y claro, enfrentándose a todo eso y también concientizando a la gente, ¿no? Esto de que la gente se pudiera abrir más. A mí me encanta mucho todo lo que es lo relativo a poder hablar y charlar con la gente. De hecho, ahora estoy estudiando enfermería, pero mira porque qué entiendo lindo. que así le puedo devolver a la sociedad con la enfermería te felicito realmente comunitaria. porque es una profesión muy difícil y muy necesaria. Y de mucha entrega, creo yo. Yo estudié periodismo y me recibí, pero siento que desde ese lado puedo aportar la mezcla de las dos, ¿no? Qué De bueno. poder, digamos, expresar con la gente lo que hace falta que se conozca de lo más técnico, ¿no? Que se tienen que vacunar, los programas de educación sexual, que hay que llevarlos a los barrios. O es sea que son difícil. cosas que a vos como candidata te preocupan y te Totalmente. importan y de hecho las vas a ir proponiendo. Totalmente. Yo les voy a invitar ahora, yo les voy a mostrar a ustedes unas Sí. imágenes, ustedes nos mostraron de alguna manera imágenes a nosotros. Cuando vos me digas, Javier, las imágenes, ahí está. Son imágenes que tienen que ver con un fenómeno que ya existía hace 4 años, es innegable que existía hace 4 años, pero que en los últimos 7 u 8 meses se ha agravado. El fenómeno es, cada vez más gente come en comedores populares, cada vez más pibes toman la merienda en merenderos totalmente improvisados en los barrios y cada vez más gente vive en la calle. Cada vez más gente vive en la calle. Ustedes como candidatas, que si la gente les da el apoyo, van a ocupar un lugar de poder. Total. En tu caso, Alejandra, como legisladora provincial. Porque si no llegás a ser vicegobernadora, tenés la oportunidad que te voten para ser legisladora también. Legisladora, sí. Pueden marcarte. Y en tu caso, al votarte como candidata a intendente, te están dando la posibilidad de ir al Consejo Deliberante Así es. y luchar por esas cosas en las que creen. Cuando ves, Alejandra, esas imágenes, ¿qué pensás? Primero que ocasiona mucha tristeza por sobre todas las cosas. Segundo, uno no quisiera que existiera, sino de que siempre mi frase es que el pan en la mesa da dignidad. Y hoy no existe eso, no existe el pan en la mesa. Por eso terminan los niños en los comedores y a veces ves a las madres que llevan a los niños y ellas se quedan con ruido en la panza. Claro. Nuestra propuesta es incentivar un poco más a las pymes, porque como uno bien sabe, cada tantos años en la Argentina, que es cíclica, se comienza de cero. Bueno, ya tenemos experiencia de cómo comenzar con las pymes, de conseguir que las incubadoras no enseñen solamente la parte tecnológica, sino que las incubadoras enseñen a una familia a trabajar, a organizarse, a empezar desde su casa, porque tienen que empezar de cero. La problemática del hambre con los niños no tiene nombre, porque si un niño, como ella hablaba de las vacunaciones, y no se alimenta bien, son los principales pilares para que el día de mañana sean un hombre con un razonamiento adecuado. Cuando un niño no tiene plan de asistencia médica y el plato de comida en la mesa, el día de mañana es lo que pasa hoy en día, la inseguridad. O sea que ustedes ven, ya te vamos a preguntar sobre inseguridad, porque además tenés una experiencia personal muy difícil. O sea que para vos, promover las pymes y apoyar las pymes sería un objetivo tuyo si llegás a la legislatura. Sí, seguro. Perfecto. Maru, ¿qué te hace Creo pensar? que son muy tristes las imágenes, como bien dice Alejandra, es tremendo, pero creo que
pone en pie. A mí me da ganas de salir a correr y ver qué puedo hacer ya para cambiar esas cosas. Creo que es necesario dar vuelta un poco todo lo que se está realizando ¿Y qué hoy. se puede hacer desde la Intendencia? Desde la Intendencia, bueno, nosotros tenemos 2 planes fundamentales. Es el de incentivar, hay 2 problemas claros en esas imágenes que vos nos mostrabas. Uno, el problema del acceso a la vivienda, y en el otro, la protección de la infancia y la generación de trabajo para poder proteger a las familias y a los niños. Creo que para eso es fundamental, primero en principal, poder seguir fortaleciendo, impulsando lo público, ¿no? Que el sistema de salud, el sistema de escolar, de educación, tenga un fortalecimiento muy importante porque es el eje de contención que tienen hoy las familias, pero sobre todo la fuente de trabajo y de vivienda. Para eso nosotros tenemos un plan a nivel provincial y municipal para poder integrar un plan que se haga desde el Estado, que genere puestos de trabajo para hacer viviendas y solventar ambos dos. Esos dos lo que van a generar es consumo, o sea, que haya dinero para que pueda haber consumo dentro de la sociedad, y de esa forma vamos a poder hacer un pequeño shock de inclusión. Ustedes entienden que la municipalidad debe jugar un papel en la promoción de la obra pública y de la construcción todas de las viviendas. municipalidades Estado, con el Estado provincial tiene que trabajar en El conjunto. Estado tiene que estar presente, y eso es algo que hoy no está ocurriendo a nivel municipal en la magnitud que se necesita. 1 de cada 3 personas hoy en Córdoba está bajo la línea de la pobreza y 8 de cada 10 jóvenes no consiguen trabajo. Si vos me preguntas a mí cuánto tuve que estar para tener mi último trabajo, estuve 2 años buscando trabajo para conseguir algo formal. Es tremendo lo que sucede en nuestra Córdoba el día de hoy. Y Córdoba es hermosa, está llena tiene toda la capacidad para poder producir, para poder estar a la altura de lo que la gente necesita, y hoy no se está aprovechando. Alejandra, quisiera que me comentes la propuesta que ustedes tienen sobre seguridad, para luchar contra la inseguridad. Lo nuestro es un plan integral de seguridad ciudadana. Como yo soy técnica de seguridad ciudadana capacitada en el extranjero, nadie es profeta en su tierra, pero he viajado mucho por Latinoamérica, y la experiencia me ha dado de que si el ciudadano no se compromete con la seguridad, no pasa nada. Se termina y se acaba todo. Entonces, no puede ser que en Córdoba se duplicaron la cantidad de policías y se triplicaron la cantidad de narcos. Es trabajar con el ciudadano, escuchando la necesidad y aportando desde el gobierno una capacitación constante y continua a la policía, y por sobre todas las cosas la independencia del Poder Judicial con el gobierno, que eso hasta el día de hoy no se ha visto. Esos son 2 pilares muy importantes para recién ahí empezar a hablar de lo que es la seguridad, ¿no? Tener un policía capacitado y una justicia independiente. Bien, entonces, 2 ejes centrales de tu tarea si llegas a la legislatura. Trabajar por las pymes para crear empleo, y esta propuesta de un abordaje integral del tema de la seguridad. Es muy complejo porque se tiene que trabajar con la docencia, con la salud, con la policía, con los bomberos, con vos, con el camarógrafo, con la gente de la calle. Todos somos seguridad. Ahí está. Díganos cómo los puede votar la población de Córdoba. En la boleta única, la anteúltima fila, la fila 14, ahí nos van a encontrar con Luciana Echevarría para la candidata a gobernadora, y Gastón Bachani también, que es médico del neuro, y tienen al lado la foto nuestra. Para mí, Maro Acosta, y Raúl Gómez, que es el vicedecano de la Facultad de Psicología, quien me acompaña. Mira, así mucha que gente de la salud, digamos, ¿no? Exactamente, porque necesitamos también profesionales que estén en contacto directo con los jóvenes que se están formando, pero también con la gente. Claro. Laburantes, hacen falta laburantes que conozcan la realidad Muy diaria. bien. Y no funcionarios que solamente estén cobrando sus sueldos millonarios. Y hace muchos años. Alejandra, ¿cómo los votan ustedes? A nosotros estamos en el lugar número 11, lista número 57. Pegado a de Hacemos por Córdoba. Ahí nomás, uno al lado del otro. El candidato a gobernador es Kacem Dandash, el fundador del partido, el primer partido de movimiento vecinal que existe en la provincia de Córdoba. Y bueno, en algunos lugares vamos con intendentes y en otros no. En Córdoba también vamos con intendentes. Así que lista única en el lugar número 11, la lista 57. Bueno, muchas gracias por haber venido. Que tengan mucha suerte, y mucha suerte el pueblo de Córdoba. Totalmente. Finalmente, Por sobre como todo, elija. por sobre Que todo. sea lo mejor para los vecinos. Que sea- Así todo. es. Bueno, aquí han escuchado algunas de las ideas en juego de lo que tiene que ver con la elección. Hacemos un pequeño corte y seguimos con otros temas. Vamos a charlar sobre las propuestas del gobierno nacional, a ver qué tal nos va.
Seguimos en Ideas en Juego. En esta ocasión vamos a charlar con un amigo de la casa, podríamos decir así, porque ya nos ha visitado en otros programas, con Humberto Spachezzi. ¿Cómo Así estás, es, Humberto? el gusto de estar acá contigo. Bueno, un gusto para mí, para la producción de invitarte. Vos sos presidente de la Asamblea de los Pequeños y Medianos Empresarios de Córdoba, en este caso, ¿no? Así es. APIME. Sí, sí. Vamos a charlar sobre, principalmente, lo que vos quieras, pero vamos a charlar principalmente sobre las nuevas medidas que anunció el gobierno nacional. Bueno. Es un tema que a la gente le ha generado una cierta expectativa. Hay quienes creen que tal vez con esto se enderezca o no el rumbo. Pero antes de ir a esto que es duro, Bueno. yo le pido a los invitados, siempre a los invitados, que nos traigan una película que les pueda haber gustado, una película que no les pueda haber gustado, una película que les hubiera impactado a lo mejor cuando eran niños, adolescentes, porque eso dice también de las ideas en juego que están por debajo de los discursos. Ah, bueno, es casi. Es No casi debería explicarlo Claro, para que no se den tanto. cuenta los que vengan después y Exacto. todos elijan grandes películas para que hablen bien de quien las elige. Claro, pero vos antes que te lo explicara, ya hace un par de días me habías dicho el título. ¿Cuál es? Sí, claro. A mí me parece una película que fue lo suficientemente significativa en cuanto a lo que uno hace. Ajá. Esta película argentina que se llama Un lugar en el mundo. ¿Tá? Un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo. Una película que transcurre en el sur, en la Patagonia, exactamente. ¿tá? Sí. Y hay todo un planteo al respecto en cuanto a disputas, como siempre, de intereses. Y como siempre, los poderes dominantes tratan de condicionar a la inmensa mayoría que a veces no la tiene tan clara de qué es lo mejor o no. Hasta que aparece una persona, en este caso está encabezada por Lupi, que hace un poco de emergente y sintetiza un poco las necesidades, ¿no? Sí, una gran película y un elenco fantástico también. Un elenco muy, muy interesante, muy bien llevada, al menos para uno que le gustaba, Claro. ¿no? Pero sobre todo porque, fíjate vos que Sí. Un lugar en el mundo, él venía de distintos lugares y encuentra en el sur un pedacito de tierra donde él dice, acá es donde yo me tengo que quedar. Claro. Porque a veces uno dice, yo quiero cambiar el mundo, yo Sí. quiero cambiar, y en realidad uno lo único que puede hacer es cambiar aquellas variables de las cuales dependen de uno. Claro. Entonces es muy importante poner el foco en las pequeñas cosas, en los lugares cotidianos y en aquellos lugares donde realmente tu accionar pueda tener algún resultado positivo. Conozco tu historia, vos tenés una militancia de muchos años, y digo, esto que acabas de decir, esto de ver que uno debe cambiar las variables, ¿es una reflexión que haces ahora o la pensabas hace 30 y pico de años también? Hace 30 años creías que podías cambiar el mundo con las variables claro. Por meteóricas. eso, claro, uno cuando es joven piensa que se come a todos crudo, que realmente va a cambiar la realidad y va a ser un mundo más justo. Por eso esa película fue tan significativa, porque te pone foco como diciendo, para. Este está hablando de una pequeña historia en un pequeño lugar en el sur del país, y ahí transcurre todo, ahí se gasta toda la energía, ahí se ponen en juego todos los valores. Y eso también te obliga a repensar esto de hasta dónde uno quiere y hasta dónde uno puede. Claro, hasta donde uno puede, hasta donde la historia te lo permite. Hasta donde las Porque te circunstancias. tocó nacer en un así es, lugar, así es. ¿no? En una Sí, que te época, en un condiciona. tiempo, y eso es determinante. Así es. Fíjate vos, Ortega y Gasset siempre decía la frase, yo soy yo más mis circunstancias. Claro. ¿sí? O sea, El hombre no es es, uno solo más sus lo, circunstancias. no es solo lo que uno sí puede ser, sino el condicionante que tenés en el transcurso histórico donde te mueves. Y perder esa perspectiva es casi, te diría, como perder el norte de lo que tenés que hacer. Claro, quizás sea la razón de muchas derrotas, ¿no? Así no digo es. en lo personal, Así pero es. derrotas Hay batallas de que se pueblos dan. enteros. Hay batallas que se dan que no deberían darse. Hay circunstancias en las cuales se ponen en juego, cuando en realidad lo que hay que evaluar en ese aquí y ahora, cuáles son las verdaderas contradicciones que hay que solucionar para después ir por más. En el aquí y ahora, vamos con el paquete que anunció en una especie de no sé cómo definirlo, un video de YouTube, una cosa muy extraña. Sí, hasta- tienen un sistema comunicacional Sí. que algunos critican, otros dicen Pero que, le da resultado. que son pequeñas Le da mucho- genialidades porque le da al mucho final resultado. los resultados le ha dado. Sí. Yo creo que en octubre, por más videos que quieran hacer,
la ciudadanía, los argentinos en general, yo no creo que racionalmente puedan apoyar este gobierno tal cual como ha planteado las variables para utilizar. Te pongo un ejemplo muy simple. A ver. Fíjate vos que ellos ahora están tomando medidas que vendrían a ser exactamente lo contrario de lo que ellos han predicado durante estos 3 años. Están tomando medidas en las cuales ellos mismos decían que los problemas de la Argentina es por haber aplicado ese tipo de medidas que en forma casi despectiva hablan de populismo. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo inyectar un poco de dinero en el mercado interno. Pero eso no es tirar la plata, porque decían que el gobierno anterior tiraba la plata. Así es, por porque eso te digo. inyectaba dinero por en el eso mercado. te digo. Aparte de demostrar una gran incoherencia en cuanto a lo que dicen y a lo que hacen, están también reconociendo en última instancia que la verdadera solución a los problemas es reactivar el mercado interno. Fíjate vos, no existe ningún país en el mundo que se haya desarrollado sin un mercado interno lo suficientemente vigoroso que traccione la producción ¿Mercado nacional. interno qué es? El mercado interno ni más ni menos es que la cantidad de plata que tienen los vecinos para gastar, para consumir, para cubrir sus necesidades. Si nuestros vecinos tienen plata en el bolsillo, hay posibilidades de que la rueda empiece a funcionar. O sea, ¿el empresario triunfa si la gente tiene plata? Exacto, nosotros levantamos la persiana. Si no tenemos a quién venderles, nuestros productos no tienen razón de Yo ser. digo una cosa, ¿habrán aprendido esta lección? Porque esto que vivimos hoy no es la primera vez que el país lo vive. Así es. Cíclicamente, Así cada es. 12 o 13 años, Así los es. propios empresarios van por sus gotas de cianuro, digamos, ¿no? Y se Así vuelven es. a suicidar. Así es, así es. Fíjate vos que muchos apuntan, a mí no me consta, pero hay sospechas bastante claras, y no hay que ser demasiado ingenuo, para decir estas medidas lo único que pretenden es modificar determinadas variables porque vienen las elecciones. Después de octubre viene de nuevo el ajuste brutal. Bueno, Macri que habló de vamos a hacer lo por 6 mismo, meses. pero más rápido, dijo, si me reeligen. Si lo reeligen. Bueno, yo creo que son expresiones, pero que no hay ningún sustento en la realidad para poder justificar ese tipo de apreciaciones. Y si fuera así, no tiene sentido lo que están haciendo ahora. Yo creo que lo que han demostrado con esto es precisamente la inconsistencia absoluta de las medidas macro O sea, que toman. ¿hay o no hay congelamiento de precios? Es algo retórico. El tema de congelamiento lo están pautando y ya lo están diciendo los mismos productores que son un poco formadores de precio, ¿no? En tanto y en cuanto las variables no se modifiquen, en tanto y en cuanto el dólar quede estable, en tanto y en cuanto determinadas situaciones se puedan mantener en el tiempo. Nadie lo asegura como tal. Y por más amenazas que quieran hacer, lo real es que las medidas que se tengan que tomar de este tipo tienen que estar en sintonía con medidas macro, que hoy están totalmente desfasadas. Medidas macro, cuando yo te digo medidas Sí. macro, te estoy hablando de el costo del dinero. Sigue por arriba del 60%. La posibilidad de traer dólares y dejarlos en el país o llevárselos a los 15 minutos o al otro día que lo ¿Eso está trajeron. pasando ahora? Eso está Se pasando van los ahora. dólares. Vienen los dólares, Sí. los ponen en pesos, los pesos los ponen en el sistema financiero a tasas exorbitantes, el dólar cuando empieza a querer crecer o subir, vuelven de nuevo a dólares y se lo llevan afuera. Eso es lo que comúnmente se habla de la bicicleta financiera y de la fuga de capitales. Ese tipo de situaciones hoy está totalmente ¿Qué medidas, vigente. si vos tuvieras ahora la oportunidad de tomarte un café con Macri, ¿no? Te veo como una sonrisa cuando digo la oportunidad. de No, tomar yo un creo, café claro, con Macri. porque son Si tuvieras la sueños que oportunidad de tomarte uno un café no los con va a Macri, tener así, nunca, sí. mira, Mauricio, los dos somos gente de negocios, gente de empresas, a mí no me está yendo tan bien, a mis colegas de mi organización tampoco, te tiro estas ideas. ¿Cuál le sugerirías al presidente? Haz cuenta que te está mirando, esa es tu cámara. Al presidente, háblale vos a Macri ahora, háblale vos a Macri y decirle, Macri, necesitamos esto. Sí, yo creo que lo primero que él tendría que hacer como un gesto de sinceridad real, no enunciativa como él hace, es reconocer que las políticas que implementó son absolutamente contrarias al bienestar general. O sea, no hay ningún hecho concreto, objetivo, que pueda justificar los niveles y las tasas de interés que se están pagando en este momento. Claro. No hay ninguna razonabilidad para dejar entrar
productos de afuera, ¿sí? Que trabajan con otra economía de escala en forma totalmente irracional que conspira contra la producción ¿qué le propondrías nacional. al presidente que de la haga un República? giro de 180 ¿Pero para grados. dónde nos lleva el giro? El giro de 180 grados usted lleva a un lugar que es el... ¿Nos lleva el 2015 de vuelta? No, nos lleva, porque el 2015 podemos hablar cosas buenas y cosas malas. Lo que no se puede negar racionalmente es que la única manera, ¿sí?, de generar bienestar para un pueblo, hay que generar riqueza legítima. O sea, nosotros tenemos que producir bienes y servicios que después se puedan distribuir en una población. ¿Cómo? ¿Protegiendo la industria nacional? No solo protegiendo, fomentándola también, y protegerla de aquellas amenazas, ¿sí?, que son totalmente innecesarias. ¿Qué necesidad tenemos nosotros los argentinos de traer determinados productos textiles, ¿sí?, que vienen de afuera en forma de importaciones indiscriminadas, destruyendo la industria local? ¿Cuál es la razón de ser por el cual diría eso lo tenemos que mantener? Claro. Salvo que realmente la producción nacional no sea tu prioridad, que es lo que Macri y su gente lo ha demostrado. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a separar esta parte del programa, del video, y se lo vamos a robar a Macri, a lo mejor lo ve. Dale. Bueno, muchas gracias por venir, Humberto, Al contrario, que tengamos buenas noticias con el paso del tiempo. Siempre conversar contigo es un placer. Tienes esa habilidad de generar espacios de comunicación muy cordiales donde uno se puede explayar. Así que a tu disposición para la próxima vez, y gracias por dejarnos, aunque sea un poquito, decir cuál es la realidad de las pymes. Bueno, te agradezco mucho, Humberto. Bueno, y a ustedes los saludo, me despido, hasta la próxima semana. Ustedes han podido escuchar las ideas en juego de candidatos, en este caso de un gremialista de la actividad empresaria de las pymes cordobesas, y como les digo siempre, ahora queda en vos la tarea más lucrativa. Poner, como aquí, el engranaje a funcionar y ver cuáles son las ideas en juego que están en discusión. Gracias. Hasta la semana que viene.